Estamos con el doctor Simón Valdivieso. Él fue juez de lo penal, exdirector provincial del Consejo de la Judicatura y es también periodista de opinión. Mantiene una columna en diario El Telégrafo. Simón, muy buenos días. Quisiéramos conocer su opinión sobre este nuevo periodo de gobierno que se ha iniciado ya. Pues no podemos hablar realmente de un periodo de transición con el gobierno de Daniel Noboa, el nuevo gobierno arrancado ya el 14 de abril. Y lo ha hecho el presidente con un tema coyuntural, asistiendo a Roma para dar su pésame a la Iglesia y a los fieles del mundo, y también homenaje al Papa Francisco. Lo hace, sin embargo, con una amplia delegación. Más de 15 ministros y altos funcionarios le acompañan en una gira de 15 días en Europa. No se conocen los objetivos. Ojalá realmente sean algo que valga la pena para que se inicie en forma correcta este nuevo periodo. Quisiéramos conocer su punto de vista sobre cuáles son las urgencias del gobierno, cuáles los principales puntos que debe asumir en forma urgente para tratar de poner los correctivos en tantas áreas que requieren de tareas urgentes en Ecuador. Gracias, Gustavo, y muy buenos días. Bueno, el gobierno empieza su primer periodo ahora el 24 de mayo, una vez que se realice la posesión. Claro, entonces, esto en lo oficial, pero realmente es una continuidad de su gobierno. Sí, indudablemente que hemos atravesado los ecuatorianos un tema muy sui generis en cuanto a lo que se dio a raíz de la aplicación de la muerte cruzada, este periodo de conclusión de un periodo presidencial de acuerdo a la Constitución, esta elección que le pone a Noboa para 4 años y con una opción, sin lugar a dudas, de una reelección, porque eso le permite, obviamente, la Constitución sobre la base de lo que ya hemos conversado, la sentencia, obviamente, de la Corte Constitucional del año 2010. Pero bien, Gustavo, es interesante lo que usted manifiesta. Dentro de este periodo que está por concluir, de este periodo de transición, obviamente se produce un hecho histórico que es el fallecimiento del Papa Francisco, que tiene de mucha significación, no solamente desde el punto de vista católico, sino desde el punto de vista de todas las religiones y también de alguna manera vinculado con el tema político, porque iglesia y política son dos hermanas gemelas. Esa, sin lugar a dudas. Y obviamente cuando ahora le vemos al presidente asistir a un acto protocolario, en principio a los funerales de hoy del Papa Francisco, pero va acompañado de un séquito de colaboradores suyos y como le escuché a usted, Gustavo, no se van por 2 días, se van por 15 días, no se sabe la agenda presidencial y por lo tanto juzgar, más allá de este acto protocolario de carácter eminentemente religioso, si cabe la expresión, pero también digo de protocolo porque es un jefe de Estado y el Papa también tiene indudablemente esa calidad como jefe de Estado del Vaticano y se cumpliría de esa manera. Lo importante es saber qué va a pasar después de ese funeral, qué va a pasar después de esa gira y qué va a pasar a partir del 24 de mayo, porque es en ese momento, y disculpe que haga énfasis ahí, Gustavo, porque ahí es donde él va a tener que cumplir con la palabra empeñada en campaña. Hay la posibilidad de él de ir desarrollando algo de lo que ha ofrecido. Quizá para ayudar un poquito con las inquietudes que usted ha puesto en carpeta, él, la más del Vaticano, estará luego en España, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Israel, Reino Unido y Francia. Pero sin lugar a dudas que no sabemos a qué va. Es lo único que se ha dicho, los países de destino, no los objetivos. Así es. Y yo creo que eso no es prudente cuando se gobierna, porque debe decirse para qué voy, cómo voy, qué voy a hacer en definitiva, porque no es el desplazamiento de un ministro de Estado, es el desplazamiento del presidente recién electo. Entonces, con una cantidad de esperanzas y de ilusiones y de ofrecimientos que están de por medio, entonces la gente empieza a jugar con la imaginación qué va a hacer allá, más allá de este acto que ya estamos indudablemente comentando. Pero él tiene, y decía Gustavo, la diferencia con cualquier otro gobierno
porque ha triunfado en unas urnas es que él puede seguir, él va a hacer o está haciendo cosas que de pronto ya ofreció, y no necesariamente a partir del 24 de mayo, pero el 24 de mayo es fundamental porque en ese discurso vamos a saber si ya el presidente va a cumplir con la palabra empeñada. Mire, visto en los medios de comunicación de que ya estaban dando las 400,000 becas para un programa que tiene que aprendan inglés. Es decir, no necesariamente es el cumplimiento de campaña porque está dentro de su proceso, digamos, dentro del periodo que él está gobernando aquí en el Ecuador. Pero lo fundamental es saber qué va a hacer el día de mañana y el 24 de mayo. Primera pregunta, Gustavo, ¿y qué es lo que los ecuatorianos, va a haber o no va a haber constituyente? Es lo que está esperando el pueblo ecuatoriano. Y es a partir de esa fecha que sabremos efectivamente hacia dónde va y qué es lo que va a hacer el presidente Noboa frente a su oferta de campaña. Bien, en cuanto a los temas urgentes por resolver, ¿cuáles deberían ser las prioridades y qué es lo que esperaríamos ver en los próximos días? Bueno, recordemos que a este presidente le ha tocado las de Caín, es decir, tuvo un problema que es el inmenso, largo, con todas las connotaciones sociales, económicas e incluso políticas que tuvo que afrontar. Luego le viene el agua en abundancia, que no deja de ser un problema, es otro problema muy grande, porque este es un país que se gobierna sin previsión. No digo solamente el gobierno central, incluso los gobiernos seccionales. Los gobiernos seccionales, como el gobierno nacional, solamente responden frente al momento, pero no hay previsión para gobernar y hacer las cosas en este país. Desgraciadamente es eso. Entonces, tenemos que pasa de la sequía, que pasa a la lluvia, tiene una serie de problemas, creo económicos, entiendo, ese no es mi fuerte, Gustavo, pero desde lo humano sí puedo opinar. Yo coincido con lo que dijo la persona que usted entrevistó, el economista Flores. Sí, yo coincido en una cuestión muy interesante que tiene que ver con la realidad. Es decir, yo creo que a ver, hay dos problemas latentes en el Ecuador: salud y educación. Son problemas históricos, pero no hemos encontrado a un gobernante que tenga la varita mágica para resolver dos cosas fundamentales. Primero, salud. Y segundo, digamos, no primero ni segundo, sino las dos van de la mano, educación y salud. Indudablemente, si eso son problemas latentes, son problemas históricos, no hemos escuchado a ningún gobernante cómo va a resolverlo. Y ahí yo creo que es el gran reto también de este gobierno, el preocuparse de resolver esos problemas acuciantes que son el derecho a la salud y el derecho al acceso real a la educación. No es la educación gratuita, entre comillas, la que permite el acceso, es el que hayan más universidades, más profesores, más carreras, que esté en la educación en todos los espacios. Indudablemente, escuelas, más colegios, eso es lo que tiene que hacer. Si es que se piensa gobernar de esa manera, con una sensibilidad social, que eso no es patrimonio de ninguna ideología, sino la sensibilidad social es un patrimonio del ser humano, Gustavo, y yo creo que ese es el gran reto de este presidente, más allá de cumplir con su palabra empeñada, es de hacer o no una constituyente. Debe fijarse en resolver estos dos grandes problemas históricos, que es la educación y la salud. Ayer hablábamos y hoy reprisaremos las declaraciones de uno de los activistas con respecto al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Él insta al gobierno a actuar en forma urgente. Está en riesgo real de desaparecer no solamente el sistema de salud, también el sistema de pensiones en Ecuador si no se toman medidas verdaderamente urgentes.
Ese es otro de los grandes retos y que va de la mano con lo que habíamos comentado. Recuerde usted, Gustavo, que ya en campaña al presidente se le increpó, al candidato presidente en ese entonces se le increpó sobre el destino de la seguridad social en el Ecuador y él ha dado sus respuestas. Entiendo que hoy también en los medios de comunicación en estos días ya hemos tenido un vocero del gobierno hablando de la seguridad social. Claro, pero al mismo tiempo, y volviendo a la entrevista con Marco Flores, él hablando sobre todo de terminología técnica, señalaba que una de las formas de tapar ese hueco fiscal, hablaba de una cantidad de 5.000 millones de dólares de déficit fiscal que tendría Ecuador en este año, estaba previsto a más de créditos internacionales. Decía que tiene que conseguir Ecuador 10 a 12.000 millones de dólares en este año de créditos internacionales, pero también dentro de estas fuentes de financiamiento está comprar o vender bonos del Estado al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Y esto tiene una relación. El Estado viene sistemáticamente a través de todos los gobiernos haciendo este tipo de operaciones y sabemos en la contraparte quienes somos afiliados, que somos realmente no todos los ecuatorianos, digamos que un grupo privilegiado pero bastante grande de Ecuador que tiene los beneficios del seguro social, que esa deuda del Estado es simplemente impagable. Es decir, van a seguir fluyendo los fondos del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social a un saco roto. No me atrevería a opinar sobre eso, Gustavo, pero de la memoria histórica que tengo, yo creo que incluso hubo una época en la cual se tomó la plata prestada del IES y nunca se saldó esa cuenta. También Claro, entiendo en hay homenaje a la memoria. 24.000 millones de dólares que el Estado ecuatoriano debe al IES. Deuda que... Sí, y entiendo también, apelando a la memoria histórica, es que igual, no sé si fue en este gobierno, indudablemente se pagó parte de esa deuda que había al IES. Entonces, yo no sé si, a ver, todo apunta hacia allá, pero lo más importante es que el gobierno debe dar esa respuesta frente a esa incógnita inmensa que va a Tiene pasar. que asumir en forma urgente el problema del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, hacer los cambios, las reformas que sean necesarias para darle sostenibilidad, sustentabilidad, para que esos análisis actuariales que hablan de una cercana caída al abismo del IES no lleguen a darse, que se corrijan las cosas. Bueno, es que, a ver, Gustavo, nosotros siempre en el Ecuador, yo soy, creo, no sé si me confieso ya ante usted, un anarquista, porque yo creo que el problema no es de tener más leyes, el asunto es de hacer las cosas en función de país, en función de ser humano. No necesita usted tantas leyes, ni necesita hacer tantos cálculos, hay que saber administrar bien la casa, como lo hacemos en la parte doméstica cada uno de nosotros. Es decir, nos estiramos hasta donde las sábanas nos dan, para hablar coloquialmente, pero hay cuestiones fundamentales que tienen que ver con la ética. Y yo creo que el problema del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, el problema de la salud pública a través del ministerio o también el tema de la educación no pasa por el asunto de leyes, sino pasa por el asunto de actitudes. No hay un gobernante bien fajado que tenga una conciencia ética de hacer las cosas como las hiciera casa adentro. Ese es el problema. Entonces yo creo que no hay que inventar nada más allá, sino hay que saber cuidar y administrar lo que se tiene. El seguro social indudablemente ha sido una fuente de ingresos muy grandes, pero a su vez tenemos otro problema, que es el asunto del nivel de vida, los años del promedio de vida, que antes creo que era 70 años, ahora ya ha aumentado, y de otro lado también el gobierno debe enfrentar ese problema y debe resolver de que hoy por hoy no hay mayores afiliaciones, aunque claro, la estadística, yo siempre digo, Gustavo, que la estadística es una mentira encuadernada, y no me he equivocado en eso, porque incluso desde lo político en las encuestas antes y encuestas a boca de urna nos han dado la respuesta. La estadística es una mentira encuadernada. Dicen que han aumentado las afiliaciones, no sé si sea tan cierto aquello, pero tampoco no creo que sea tan cierto de que sea en el nivel ese que se requeriría para mantener la estabilidad del seguro social. El gobierno está obligado a quitar o a espantar a ese cuco que es el de la inseguridad. ¿Qué va a
a pasar con nosotros, qué va a pasar con los que vienen detrás con respecto a la seguridad social. ¿Cuál es su opinión sobre un tema que usted ya tocó, el de la Asamblea Nacional Constituyente? En esta semana habló para un importante medio de comunicación Osvaldo Hurtado Larrea, el expresidente de Ecuador, e hizo votos para que, dijo textualmente, no incurra Noboa en el error de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente. Él habla de altos riesgos que se correría el gobierno ecuatoriano con esta asamblea. Señalaba que la constituyente va a ser una fuente de conflictos que no le convienen al país ni al gobierno. Recuerdo, Gustavo, que en una ocasión ya conversamos con usted sobre ese tema y yo le había pronunciado y me había dicho que no soy partidario de la constituyente, y recuerdo también que usted me decía que esta constitución es hiperpresidencialista, y había dado mis respuestas, pero yo creo que políticamente hablando, el momento en que el presidente va a tratar de cumplir con la palabra empeñada, por eso le decía al inicio, el 24 de mayo es fundamental escucharle su discurso. Si va a convocar a una asamblea constituyente, sería pegarse un tiro en el pie, porque todavía tenemos tenemos la sangre en el ojo del perdedor, y eso sería revivir al león dormido. Y yo creo que no es el momento, porque implica una constituyente, significa golpear las puertas de la Corte Constitucional, significa acabar con la asamblea, significa convocar para la elección de asambleístas y la asamblea como tal, luego la aprobación eventualmente de la Constitución, que ese sí también es, ya desde lo social, es un despropósito, Gustavo, porque eso significa gastarse millones y millones de dólares cuando no tenemos gasa y no tenemos medicina en los hospitales. Entonces, son tres procesos electorales que implica la Constitución, solamente allí, poniendo una cifra muy moderada, que sabemos que no es así, de cada uno de estos procesos, digamos 40, 50 millones de dólares, son 150 millones de dólares, una cifra parecida a lo que se gastará solamente en las convocatorias para el voto público en las tres instancias posibles para este proceso de Asamblea Nacional Constituyente. Sí, y desde lo político es enteramente peligroso, como decía Gustavo, porque es jugar un poco con fuego. Es decir, tenemos, decía yo coloquialmente, el perdedor está con la sangre en el ojo. No se ha consolidado totalmente el triunfo de Noboa, más allá del resultado electoral y la proclamación de la señora Tamaín, pero desde lo político también es enteramente peligroso, porque vamos a ver que este Consejo Nacional Electoral se va a convertir en el Consejo Nacional Electoral vitalicio por mandato de la ley, porque viene proceso electoral tras proceso electoral. Ya hemos visto el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social no ha activado el concurso para el reemplazo de los vocales. Entonces yo creo que nos vamos a ir prolongando en el tiempo políticamente con este Consejo Nacional Electoral. No sé qué va a pasar con el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, y además, insisto, no todo se resuelve a través de la constituyente. Desde lo político es enteramente peligroso para el presidente, es enteramente peligroso. Ahora, ¿se puede hacer cambios? Sí, como habíamos dicho en otro momento, Gustavo, a través de la reforma parcial de la Constitución. Si políticamente el presidente se ha consolidado ahora, porque mire, Gustavo, una gran realidad, de aquí a 2 años tenemos otro proceso electoral previsto, que son las elecciones seccionales. A este rato tenemos al vencedor y al perdedor, y los perdedores, los débiles, se van a acercar hacia el más fuerte, y el gobierno va a tratar de consolidar con las seccionales, obviamente, su proyecto político. Y yo ahí veo que él tiene que aprovechar, o más bien ya está aprovechando, es con la Asamblea Nacional. Para tener gobernabilidad tiene que tener asamblea. Recuerde, Gustavo, que Noboa no es un aprendiz de político, no es tampoco el viejo zorro de la política. Sin embargo, les golpeó a los
políticos profesionales cuando logró hacer ese matrimonio con los socialcristianos, con Alianza País en la Asamblea y consiguió todas las leyes que él quería para ese proceso de transición. Si eso lo hizo en esas circunstancias, pensando que había un periodo de tiempo de 1 año y medio y teníamos unas elecciones y los políticos de la Asamblea también tenían que pensar en sus proyectos políticos que calculaban, mire, ahora que tiene 4 años, no será fácil conseguir mayoría absoluta en la Asamblea y poder gobernar incluso a través de reformas parciales de la Constitución. Esa es la pregunta que tenemos que hacernos nosotros. Entonces, jugar políticamente con una asamblea constituyente es un gran riesgo para él y también es un desgaste de recursos para el país. Quisiera dejarle con una pregunta final, doctor Valdivieso. En caso de que se dé la constituyente, que hay una alta probabilidad, como usted lo ha señalado, es un compromiso hecho por el presidente de la República que tratará de cumplirlo, ¿qué se podría hacer para que los asambleístas constituyentes no pequen de las mismas deficiencias y limitaciones académicas, intelectuales, literarias, cívicas, falta de claridad ideológica, como se evidencia en la mayoría de asambleístas de todas las últimas asambleas nacionales del país? Eso es pedir peras al olmo, Gustavo. Lastimosamente, nosotros vemos que vamos de asamblea en asamblea, incluso somos tan incautos los ecuatorianos que votamos por los asambleístas, y digo ¿por qué tan incautos? Porque hay asambleístas que ofrecen construir puentes donde no hay ríos, cuando saben que esa ni siquiera es su competencia es la de fiscalizar y la de legislar. La asamblea no es otra cosa que no es lo que pensaríamos que es el espacio real de la democracia. ¿Qué hacer en definitiva? Yo no creo que va por el asunto de poner limitaciones en cuanto ni a la edad ni a la preparación profesional, salvo que, Gustavo, se llegaría a dividir este espacio democrático entre diputados y, digamos, entre senadores, como era la vieja fórmula, y diputados, es decir, quienes hacen leyes y quienes fiscalizan. Y obviamente para hacer leyes ahí sí se requeriría a gente especializada. No es grato traer a la memoria de ningún pueblo las dictaduras, pero recuerde usted que esa dicta suave que tuvo el Ecuador en la década de los 70 es quizás y antes, en la dictadura anterior, ahí se produjeron leyes que incluso no han sido tocadas hasta la actualidad, como por ejemplo el propio Código de Trabajo. ¿Y por qué? Porque simplemente fueron hechos por juristas, no por legisladores. Esa es la diferencia. Entonces, si usted, Gustavo, me dice cómo cambiar la asamblea, sería desde ese punto de vista. Si hay personas que solo van a legislar, tienen que ser profesionales. Si son personas para juzgar, todos estamos en capacidad de hacerlos, porque juzgar significa actuar con ética y con sentido común. Entonces ahí no se necesita ninguna ley, se necesita conciencia y visión de hacer país. Bien, le agradecemos mucho por haber estado con nosotros. Gustavo, muchas gracias. Declaraciones del doctor Simón Valdivieso, ex juez de lo penal, ex director provincial del Consejo de la Judicatura, columnista del diario El Telégrafo. Son las 8:39.